Jurídica el capitán Ricardo Runza, magistrado en Defensa Nacional, Magister, experto en reformas del sector seguridad de los estados, consultor independiente e investigador académico en materia de seguridad internacional, seguridad nacional, defensa nacional, seguridad interior, seguridad pública, defensa civil, seguridad aérea y seguridad ciudadana. Aprovecho este momento para agradecer a las autoridades la invitación a hablar y le hago una promesa de que no voy a hablar en términos militares, ni en términos policíacos, ni en términos policiales. Voy a tratar de hablar de conceptos para que todos puedan entender ese por qué la inseguridad es la mayor preocupación de los argentinos, y eso básicamente tiene que ver con dos cosas. En primer lugar, con los hechos de inseguridad que pasan en todo nivel, y en segundo lugar, por la percepción de estado fallido que tienen todos. Esta percepción es lo que está aquí. Es decir, nosotros sufrimos un Estado que no es capaz de aplicar leyes, que tiene registros de corrupción enormes, que hay un mercado informal, que es una enorme burocracia resumida en gasto público desbordante. Por eso a veces los expertos en seguridad lo único que hablamos es en realidad en estas mentes de ustedes de gasto público, porque si algo hay que convenir que entre aquellos que tienen un pensamiento liberal y aquellos que tienen un pensamiento estatista, todos están de acuerdo que la seguridad es un servicio que todos están de acuerdo que lo preste el Estado. Pero lamentablemente en nuestro país este servicio es de un Estado fallido. Por eso este es el principal desafío que tiene el próximo gobierno: superar la situación de Estado fallido que presenta la Argentina en materia de seguridad. Entendiendo que esto es producto de un largo proceso, ¿sí? De una enorme decadencia. Ustedes tienen una gran formación, la mayoría de ustedes, en materia económica y han visto la decadencia, recién se habló del populismo. Bueno, en materia de seguridad existen los mismos parámetros y las mismas circunstancias. En parte esto se debe a que no se ha afrontado nunca las soluciones verdaderamente republicanas y federales que estaban establecidas en los idearios de nuestra Constitución Nacional originaria. Y es producto de una cultura política muy primitiva. En realidad estamos hablando de una cultura política feudal. Si ustedes se abstraen de lo que se ve y tratan de mirar el nudo gordiano de las cosas que suceden en seguridad, ustedes van a notar que en pleno siglo XXI tenemos mazorcas rosistas. ¿O acaso qué ha sido la CIDE de los Kirchner? ¿O qué es la Policía de Seguridad Aeroportuaria sino la policía militante? ¿Qué es la Policía de Santa Fe, la narcopolicía militante del socialismo? Y así cualquier otra policía que se le ocurra en la provincia o en cualquier ámbito. Es más, hasta tenemos un ejército militante de manos del almirante. Estas prácticas feudales no solamente se dan sobre los organismos del Poder Ejecutivo, sino peligrosamente sobre otros organismos que integran el sector seguridad de los estados, con prácticas feudales y también parasitarias. Entonces es una organización, nuestro Estado, que privilegia los intereses de la élite política, y estos intereses son contrarios muchas veces a los de la sociedad. Acá tenemos un conflicto de intereses y esto es lo que tenemos que entender, los intereses que existen para poder entender los problemas que podemos ver en las policías, en los jueces, en los fiscales y inclusive en las Fuerzas Armadas. Esto deviene de algunos cambios estructurales que se realizaron en la década del 90, en los últimos 30 años. La Constitución, la reforma constitucional de 1994, destruyó el sistema orgánico funcional albertiniano. Y esto hay que entenderlo para poder entender la estructura de los problemas que enfrentamos en materia de seguridad. Esto también es hijo de la ideología, y esa ideología es producto de no haber entendido las guerras que ocurrieron en el siglo XX. Aquí se habló de 1943 y 1945. En Argentina todavía no sabemos quién ganó la Segunda Guerra Mundial. No entendemos qué ideas fueron derrotadas. Tampoco entendemos qué ideas fueron derrotadas en la Guerra Fría. En conclusión, en el campo de la seguridad, los argentinos, con nuestra cultura maradoniana implícita, tenemos la creencia de que la ley de gravedad no es de arriba hacia abajo, es al revés.
Que todo lo que ustedes saben de macroeconomía, no. Es una nueva macroeconomía en el campo. Y en el sector de seguridad tenemos un Estado fallido porque hay enormes problemas en la conceptualización del concepto de seguridad, tal como si hubiéramos tenido acá en Argentina una especie de sabio en el campo, que podemos decir que el resto del mundo está todo equivocado y lo único que sabemos en la materia somos nosotros con nuestro exitosísimo modelo de seguridad. ¿Qué desafíos surgen de toda esta matriz de Estado fallido? Obviamente surgen problemas conceptuales, problemas estructurales y problemas específicos, que se traducen en desafíos, que son necesarios e imprescindibles entenderlos, para poder después sí hablar de otros términos de orden táctico y operativo, de orden logístico, etcétera. ¿Cuál es el primer desafío conceptual? Hay varios, pero yo, por razón de tiempo, voy a tomar uno en particular, que es la definición. Y acá en Argentina no se entiende que la seguridad es una política pública integral, que esa integridad tiene que ver con prevenir, responder y mitigar. La palabra mitigar significa curar, sanar, recuperar, reconstruir. Si uno no tiene el concepto de mitigar, no puede tener el concepto de víctima. Y al no tener este concepto es una de las grandes falencias que tenemos en el accionar de la política y de todo el Estado en todos los campos. La víctima en Argentina no existe, sea una víctima de un delito menor, sea una víctima de un desastre natural o de lo que ustedes quieran. Si yo no entiendo que tenemos amenazas y riesgos, y que esas amenazas y riesgos pueden devenir en su origen de parte de acciones humanas o de parte de la naturaleza, no mido toda la envergadura por la cual el Estado se creó para dar seguridad. Desde que el hombre es hombre y decidió vivir en comunidad, decidió tener un Estado precisamente para tener seguridad frente a los problemas, puesto que la comunión de voluntades permitía mejorar su performance para poder contrarrestar los problemas, para poder prevenir, para poder responder y por supuesto ayudar a mitigar que nos quieran daños. Esto da lugar a tres grandes componentes de la seguridad, que es el segundo desafío que increíblemente en nuestro país no se entiende. Inclusive aquellos que toman como paradigma la izquierda no entienden que este concepto se aplica en China, en Rusia, en Francia, que es la madre del socialismo, o en la fabulosa Cuba. O sea, todos los países, sean cual sea su origen ideológico, su formato ideológico, todos coinciden que existen tres grandes campos. Cuando el objeto de la seguridad es la comunidad internacional, obviamente estamos hablando de seguridad internacional. Cuando el objeto de dar seguridad es el Estado nacional, estamos hablando de seguridad nacional. ¿Dije seguridad nacional? Es una mala palabra en la República Argentina, no se puede hablar de eso. Sin embargo, es necesario hablarlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un concepto de seguridad estratégica del Estado. Y ese concepto y esa visión de seguridad estratégica del Estado nos va a permitir entender lo que está pasando con ciertas amenazas que en el siglo XXI adquieren una múltiples caras para poder enfocar su acción de prevención, de respuesta y mitigación. Por ejemplo, el narcotráfico tiene una visión que claramente es del ámbito de la seguridad internacional, del ámbito de la seguridad nacional y del ámbito de la seguridad pública, específicamente de la seguridad ciudadana. ¿Por qué digo esto? Porque esto requiere visiones para la acción totalmente diferentes de acuerdo a la envergadura. Y esa envergadura hace que cometamos las onzadas que se hacen en nuestro país. Por ejemplo, el gobernador Bonfatti se le ocurre atacar el narcotráfico con una policía de barrio, una policía militante socialista, miembro del partido, que con 4 meses de instrucción nos manda a la calle a los barrios. Y obviamente el enfoque del problema está totalmente errado si no entiendo la magnitud de los tres problemas que tengo. Cuando hablamos de seguridad estratégica del Estado, estamos hablando de tres campos: seguridad interior, defensa y seguridad institucional. Creo que todos entienden más o menos cada uno de estos. Pero cuando hablamos de seguridad pública también hablamos de una multiplicidad de seguridades, porque el concepto de seguridad pública es aquel que tiene por objeto dar seguridad al individuo. Y entonces acá tenemos la seguridad ciudadana, la seguridad del transporte, entre ellas la seguridad vial, la seguridad ferroviaria, aérea, marítima, etc. La seguridad nuclear, cuando estamos hablando de infraestructura energética nuclear, o la defensa civil, cuando estamos hablando, por ejemplo, de catástrofes naturales, o la seguridad sanitaria, que tiene que ver, por ejemplo, con todos los problemas que hay en el mundo con la transmisión de enfermedades masivas como el ébola. Es decir, estamos hablando de una complejidad que escapa por lejos toda la problemática del enfoque argentino, que cuando yo hablo de seguridad en Argentina,
se entiende que seguridad es una cuestión solamente de un asunto policial. Vaya que me están apurando. El sector seguridad de un país se organiza básicamente con organismos estatales y no estatales. Este es el tercer gran concepto necesario. ¿Qué significa esto? Que hay organismos que tienen funciones permanentes y no permanentes. Eso es muy importante entenderlo. Claramente, dentro de los organismos estatales, uno de los organismos que integran el sector seguridad del Estado es el Poder Legislativo. ¿Y por qué? Porque las comisiones específicas en materia de seguridad tienen una injerencia enorme para efectuar las tareas de control. Obviamente que el Poder Judicial, pese a lo que Zaffaroni dice, integra el sector seguridad del Estado, en particular el fuero penal. Por eso los tribunales y las cámaras integran de manera, el fuero penal integran permanentemente este sector. Si no, no tengo una visión de mitigación adecuada con respecto a las víctimas de aquellas amenazas que están tipificadas penalmente. Por supuesto que la Corte Suprema tiene un rol transitorio, porque no siempre falla en cuestiones tendentes a la seguridad. Y obviamente lo más fácil de entender es el Poder Ejecutivo, al cual todo el mundo entiende. Pero en el ámbito no estatal también hay un ámbito de bomberos voluntarios, organizaciones no gubernamentales, empresas privadas de seguridad que tienen un rol. Todo esto actúa complejamente en un país y esto no se entiende. ¿Cuál es el primer desafío estructural, ya no de orden conceptual? El primer desafío estructural es este, que tiene el próximo presidente. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver esto con la seguridad? Tiene mucho que ver. Esto explica por qué los gendarmes y los prefectos están en la matanza. ¿Por qué no están en la frontera? En la frontera no hay votos. En la matanza están votos. Ahí están los votos. Entonces, todo el descalabro que tenemos hecho por el kirchnerismo y este populismo que también ha hecho pie en el ámbito de la seguridad se explicita por este problema. Mientras haya intereses políticos que permitan que la seguridad, las malas praxis de la seguridad se implementen como se están implementando, obviamente que esto es una de las cosas más importantes que hay que realizar. Si no se hace esto, cualquier candidato le va a mentir si le dice que los gendarmes van a volver a la frontera, porque no lo va a hacer. No va a atentar contra su propio interés político. El segundo, obviamente, es el Poder Legislativo Nacional, que tiene una capacidad de control. Todo el mundo se ha llenado la boca de la CIDE. Y podemos echar todos los agentes de la CIDE, todos, los pueden echar a todos, pueden cambiar todos los nombres, y ¿saben qué va a pasar? No va a pasar nada, los problemas van a seguir subsistiendo, porque el problema de la inteligencia argentina está en el sistema de control, y mientras tengamos legisladores soldados que cumplen órdenes bajo pacto de vasallaje y feudalismo, jamás vamos a tener un sistema de control de ninguna agencia de inteligencia. Esto ocurre en el ámbito nacional, pero también imagínense lo que ocurre en Formosa. Entonces, esto es fundamental tenerlo, porque si yo no tengo sistema de control, cualquiera que le diga que va a hacer maravillas con la Agencia Federal de Inteligencia, literalmente está mintiendo. El tercer desafío estructural pasa por los jueces. Y tomo este como último desafío estructural de este tipo, porque llevamos 150 años con jueces que tienen empleo público y no servicio público. ¿Y por qué tenemos eso? Porque esta es la mejor forma de rendir vasallaje al poder político. Entonces, ¿qué necesitamos? Que haya un sistema de control ciudadano que permita auditar la calidad de los jueces. Y para eso los jueces tienen que tener mandato finito y tienen que tener una organización de la justicia que vaya de lo local a lo nacional. ¿Por qué? Siguiendo el modelo norteamericano, la mayoría de los estados, para que las personas puedan saber quién es el juez penal o los fiscales penales de sus propias jurisdicciones. El desconocimiento del juez es la garantía de un anonimato que garantiza la no independencia. Si no entendemos este concepto, cualquier palabra que le diga, lo único que va a significar es que vamos a tener jueces y fiscales que van a cambiar de dueño, van a cambiar de vasallo, o van a continuar con los vasallos viejos, pero el pacto de vasallaje va a existir y nunca va a haber mitigación si no se cambia esto. El último desafío estructural tiene que ver con algo que sucedió en el siglo XIX. Esto era Buenos Aires antes de 1880. ¿Sí? En los barrios, Montserrat, Catedral, Albanera, San Cristóbal. Hubo una ampliación de límites, tal como ocurrió con la ciudad de Nueva York, que también la ciudad de Nueva York era una ciudad pequeña y que amplió sus límites hacia los condados lindantes y que permitió, entre otras cosas, poder entender por qué Giuliani podía aplicar en ese territorio las políticas que se aplicaron, cosa que acá no lo podemos realizar. Esta visión ocurrió con una población de 230.000 habitantes
Miren la visión de grandeza que tenían quienes hicieron esta ampliación de límites en el siglo XIX. Nosotros hoy en día tenemos esta realidad sobre una ciudad de casi 2.900.000 habitantes, en el perímetro de la avenida General Paz para adentro, pero sigue en esos mismos 220 kilómetros cuadrados que se ampliaron en el siglo XIX, y tenemos una realidad circundante de 12 millones, 13 millones de personas, ¿sí?, en 3.800 kilómetros cuadrados. Algo hay que hacer con esto. ¿Y por qué hay que hacer algo con esto? ¿Qué tiene que ver con la seguridad? Pues nunca vamos a tener seguridad en el área metropolitana de Buenos Aires con la gama de intereses políticos que existen en esta circunscripción geográfica. Todo lo que estamos viendo como límite es una creación de la política para que en un régimen feudal cada feudo pueda tener el poder que se necesita y se practica, tal como sucede en la Argentina ahora, que es nada más que una burda copia a la Bartola del medioevo. Vamos a ver algunos desafíos específicos en el sector seguridad solo del Estado Nacional. No voy a hablar de las provincias ni de la Ciudad de Buenos Aires, pero esto tiene una magnitud enorme, una complejidad enorme. Miren esto, no voy a dar mayores ejemplos, pero la Argentina tiene que demostrar al mundo que es un aliado, que puede ser un aliado confiable. Acá el presidente que venga tiene que tomar una enorme decisión sobre qué va a hacer en materia de seguridad internacional. Si la Argentina va a tener un rol o no va a tener un papel activo en la comunidad internacional de naciones. Y si la Argentina va a asumir un rol efectivo y sostenible frente a la principal amenaza que se origina a la seguridad internacional en Sudamérica, que es el narcotráfico. Necesitamos tener operaciones específicas, conjuntas y combinadas, en serio y creíble para todo el mundo, puesto que la Argentina se ha convertido en un polo, un puerto de exportación de drogas para toda la comunidad global. En seguridad nacional, como dije, ha sido una mala palabra, entonces hay que reconstruir el sistema. Esto ya es un desafío en sí mismo. Y hay que establecer un sistema de planeamiento que nunca tuvimos para que sea activamente eficaz. Imagínense la dificultad de armar esto. En defensa nacional hay que rediseñar toda una fuerza de defensa, porque lo que hay es harapo. Y por supuesto hay que tener una capacidad de defensa, porque hoy no tenemos nada. En materia de seguridad interior, como la ley de seguridad interior y defensa cometió la barbaridad de crear sinónimos entre seguridad ciudadana, seguridad interior y seguridad pública, cosa que como vimos anteriormente, eso no es así, hay que rediseñar el sistema orgánico funcional existente, poner las cosas en su orden, como hacen los países civilizados, y obtener una infraestructura de control fronterizo terrestre, fluvial, marítimo y aéreo, que si ustedes se imaginan, estamos hablando de miles de millones de dólares. Y frente a este contexto, que ustedes acaban de ver en la expositoria anterior, es básicamente dificilísimo de realizar, pues este es uno de los desafíos más importantes que hay que llevar a cabo. En materia de seguridad institucional no tenemos nada. Y la seguridad institucional no se efectúa ni con militares, ni con policías, ni con jueces, se hace con el sistema político. Y el sistema político no tiene ninguna capacidad de prevención, respuesta y mitigación para solucionar aquellas amenazas que hacen a la seguridad institucional y democrática del país. En materia de seguridad pública, como el desconcepto es total, hay que construirlo de vuelta. En materia de seguridad ciudadana hay que traspasar esto del ámbito nacional al ámbito de las provincias. ¿Por qué? Porque la Policía Federal no puede tener más comisarías. Ningún país serio, ustedes en su experiencia de viajes, pregúntense qué país a nivel de Estado nacional maneja la seguridad ciudadana. Ninguno. Lo hacen los estados, de orden provincial o municipal. Y hay que estandarizar, por supuesto, todo un régimen de funcionamiento que es toda una tarea titánica para realizar. En materia de defensa civil, acuérdense de los incendios desaforados. Bueno, no hay ninguna capacidad de defensa civil en el país. Estos son otros miles de millones de dólares de inversión que hay que realizar. En materia de seguridad vial, tenemos todos los años una guerra. Esta es la principal amenaza de seguridad de la República Argentina. No es la delincuencia ni el narcotráfico. Esta. Acá hay que hacer enormes cosas. Y esto no requiere una visión policial. Pero entienden que la visión conceptual desde el plano estratégico nos permite ir viendo que hay otros problemas que tienen prioridades y que nosotros no tenemos en cuenta. Todo lo demás lo dejo porque no tengo tiempo de desarrollarlo. Pueden ustedes ver todos los desafíos que existen en todo lo demás. Finalmente, voy a tomar unas palabras de Álvaro. Esta es nuestra realidad hoy. ¿Sí? Es una realidad de este gran hombre que tuvimos en el siglo XIX, que no era un experto de seguridad, pero que tiene en su obra numerosas consideraciones sobre este campo, que es necesario volverlo a tomar en cuenta.
Solamente pensar en el caso de Nisman nos hace recordar qué sabiduría tenía Alberti. Finalmente cierro. Estos son los desafíos que tiene el próximo gobierno. ¿Habrá alguien capaz de hacerlo?